hecho otro pliego de cargos contra mí, nuevo, que firma Santos Cerdán, que es el secretario de organización, que no tiene derecho, según los estatutos tradicionales del PSOE, a empaquetarme a mí. Tiene que ser otro organismo que se llamaba antes Comisión de Garantías. No, lo firma él. Y me dice que he hecho unas declaraciones, que es verdad que las hice, pero mucho más suaves que las de Alfonso Guerra. Se atreve conmigo y no se atreve con Alfonso Guerra, ¿eh? Era la voz de don Joaquín Leguina tras ser expulsado del PSOE en unas declaraciones al compañero don José Pablo González en PD, donde decía que con él se atreven y con don Alfonso Guerra no, que según él había dicho cosas aún más duras que él. Es cierto que el señor Guerra, don Alfonso, nunca ha ocultado que así muy ilusionado con el señor don Pedro Sánchez y sobre todo con su política de pactos no estaba. De hecho, es inolvidable cómo describía su abrazo con don Pablo Iglesias. Miren en la televisión la evolución del abrazo. Y se darán ustedes cuenta que es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso es un drama. Eso es un drama. Pues precisamente en la última jornada, don Alfonso Guerra ha escrito aquí en The Objective, o como yo digo, de Objetive, un artículo llamado El embrollo electoral, donde con buenas palabras viene a recomendar a su partido que cambie de candidato y prescinda de don Pedro Sánchez como cabeza de lista y cabeza de cartel en las elecciones de dentro de un mes. Tengo la impresión de que dentro del PSOE no hay unanimidad en lo de qué parte de culpa tiene don Pedro Sánchez y cuál no. Quizá haya más unanimidad en lo de qué parte de culpa tiene el socio Podemos, a quien sospecho que nadie defiende demasiado en este momento dentro del PSOE. Pero entre las muchas críticas que hace don Alfonso Guerra, dice en un párrafo: aun con todo, una buena campaña podría hacer cambiar las previsiones. Claro que esa campaña tendría que implicar un cierto grado de rectificación de la estrategia que ha llevado a la derrota de los socialistas. Pero no, lo que se anuncia es la persistencia en el error. Es agrupar otra vez a los socios fracasados para detener a un nuevo gobierno de ultraderecha. Esto decía don Alfonso Guerra en el artículo de ayer. Y me llama la atención que lo decía porque don Pedro Sánchez hizo un alegato donde volvía a referirse a la oposición del Partido Popular y Vox como extrema derecha, derecha extrema. Y sé que esta tarea no es fácil, compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos. Saben a quiénes sirven, tienen más medios, más recursos y, por cierto, ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira. Es cierto que a estas alturas llamar a usar el término de extrema derecha, derecha extrema, etcétera, sobre todo es muy poco original. También lo vemos con cierta frecuencia entre periodistas. Pero quizá lo que olvida el señor don Alfonso Guerra es que él también usaba ese lenguaje cuando era todopoderoso vicepresidente del gobierno. Vamos a recordar cómo se refería don Alfonso Guerra cuando estaba al frente del PSOE a sus rivales del Partido Popular. En sus filas, en su público, tiene un sector de extrema derecha, que es bueno que esté dentro de la Constitución, pero que no deja de ser de extrema derecha. Así que yo creo que les costará situarse centrados ni centristas. Ellos representan la derecha, y por cierto la derecha probablemente peor que hay en Europa. Ha sido siempre así en la historia española y siguen siendo la peor derecha que hay en Europa. Pero no solo el Partido Popular era derecha extrema para don Alfonso Guerra, también lo era Izquierda Unida. Porque recordemos que la cúpula de Izquierda Unida, que lideraba por aquella época don Julio Anguita, el califa, no quiso pactar con el Partido Socialista tras las elecciones municipales del año 1995, y eso causó que hubiera muchos alcaldes y presidentes autonómicos del PP que gobernaron en minoría gracias a la falta de acuerdo PSOE-EU. Entonces don Alfonso Guerra dijo que eso se debía a que la cúpula de Izquierda Unida era de derechas, porque todo lo que sea no apoyar al PSOE era ser de derechas. Son mis primos hermanos en la política, no tengo nada contra ellos, pero no ellos. Sus dirigentes actuales están utilizando las mismas palabras, los mismos argumentos que usa la derecha para atacar al Partido Socialista. Y eso no es de izquierda, eso es de derecha. Por tanto, en este punto no había tanta diferencia entre el PSOE de la era felipista al PSOE de la era sanchista. El señor Sánchez también aprovechó para hacerse la víctima con el tema de que los medios de comunicación le tienen manía. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica.
Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. En la campaña electoral de 1996, don Felipe González, al abrir la campaña, les dijo a sus votantes en el mitin en el que estaba: haced campaña boca a boca, porque ya sabéis que ningún medio nos va a apoyar, ni vamos a tener portadas y tertulias a favor, porque están todas con el Partido Popular. Así fue como abrió don Felipe González la campaña de 1996. No tenemos ese audio de don Felipe González, pero tenemos la respuesta que dio el que era uno de los líderes del sindicato del crimen en aquel momento, que era el director del diario ABC, don Luis María Ansón, uno de los directamente aludidos cuando el señor Felipe González dijo aquello de no vamos a tener medios a favor. De hecho, ahora que me acuerdo, don Felipe González también le aludió directamente cuando hablaba de la AAA que estaba en su contra por Aznar Anguita Ansón. La estrategia funciona perfectamente. Por ahí funciona la AAA, Ansón lanza la primera, Anguita la recoge y Aznar la completa. Da igual, eso, Ansón lanza una advertencia en el periódico, al día siguiente la advertencia se hace realidad en otro periódico e inmediatamente, aunque no haya parlamento, hay dos personajes que lo repercuten diciendo ¿y ahora qué explica y tal? No tengo nada que explicar, tengo la conciencia absolutamente limpia. Y bueno, el señor Ansón le respondió de esta manera. Que Felipe González en uno de los mítines se dirigió a sus partidarios diciéndole: procurar decir todo esto que os digo boca a boca porque no vamos a tener titulares, como si estuviese en la oposición al franquismo y hubiese que comunicarse boca a boca, cuando no solo no es que no tenga titulares, sino que los tiene casi todos. Tiene Televisión Española la primera y la segunda cadena, tiene controladas directa o indirectamente por lo menos a unos segmentos tanto de Antena 3 como de Telecinco, tiene el diario El País, la cadena SER y los periódicos adyacentes a este grupo, tiene me parece que por lo menos uno o dos de los grandes grupos regionales de prensa, tiene un periódico de tanta potencia en Cataluña como es La Vanguardia y como El Periódico a su disposición o a su favor. En definitiva, en pocas ocasiones ha podido concitar más titulares y más espacios privilegiados en favor de un líder político, a pesar de lo cual tuvo el cinismo de decir a sus partidarios que por favor que difundieran lo que él dice boca a boca porque no iban a tener titulares. Lo cierto es que don Alfonso Guerra se manejaba como nadie en los duelos con la oposición de la derecha y hubo grandes debates parlamentarios del señor Guerra diciendo de todo. Yo creí que el estilo basado en la insinuación, en la maledicencia, en la difamación, se había acabado para este gobierno cuando salió el anterior vicepresidente del gobierno. Solo para decir, en nombre propio, que lamento que el Partido Conservador de España no tenga, en un tema tan importante como este, una persona de más alta categoría moral que sacar a la tribuna. Se dirá que es que el señor Sánchez está cuestionando que sean demócratas sus rivales, pero eso también lo hacía don Alfonso Guerra. De hecho, ya en la primera legislatura de la democracia, don Alfonso Guerra aseguraba, como uno de los portavoces de la oposición, que su entonces rival, que era el presidente del gobierno de entonces, don Adolfo Suárez, de la UCD, no creía en la democracia, mejor dicho, que no soportaba ya más democracia y que la democracia no soportaba más al señor Suárez. El señor Suárez ha llegado al tope del grado de democracia que es capaz de administrar. Señor Suárez ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez. E incluso en la etapa del señor Zapatero, en la que don Alfonso Guerra seguía siendo diputado, seguía con su estilo afilado de siempre. Cuando había manifestaciones de víctimas del terrorismo contra el gobierno Zapatero por su diálogo con ETA, el señor Guerra dijo que es porque las víctimas del terrorismo, la AVT, eran de extrema derecha o lo era su líder, que en ese momento era el señor Alcaraz. Ellos que dicen que se preocupan de las víctimas no es verdad. Es que son amigos del presidente de una asociación que es de extrema derecha el tío. Y entonces, después del debate en que dice que agreda a las víctimas, al día siguiente el de la extrema derecha, que por cierto es andaluz, ¿qué le vamos a hacer? Todas partes de garbanzo negro. Pues llega el tío y hace un comunicado que era lo mismo que había dicho el otro. Y yo no sé si el del PP le había hecho el guión al
al de extrema derecha o el de la extrema derecha al PP. Yo no sé quién habrá hecho el papel primero. Lo que sí sé es que estos dos han dado más de una cabeza juntos. Seguro. Por cierto, el señor Alcaraz luego fue senador por Vox. También se produjo luego el caso de los ERES y el señor Guerra dijo que la jueza de instrucción investigaba a los ERES porque tenía algún tipo de rollo con el dirigente del PP andaluz, señor Zoido. Una relación incluso fuerte, personal, entre la propia jueza y el actual alcalde de Sevilla, porque eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa, dice, curiosa. Veo que se sonríe mucho, parece que sabe más que yo del asunto. Por tanto, el señor Guerra nunca ha sido un moderado, por lo menos dialécticamente hablando. La diferencia quizá es que el señor Guerra siempre tuvo claro cuál era su límite, la Constitución y el no pactar con partidos independentistas. Estuvo en contra del Estatut, estuvo en contra del Procés y por eso probablemente está en contra de don Pedro Sánchez. No porque demonice al rival, porque también lo hizo él, sino porque cruzó esa línea de pactar con los independentistas. Hay algún partido que se declara a sí mismo independentista y que sube a la tribuna del Congreso de los Diputados, y está bien que pueda hacerlo, sube y dice: yo soy representante de un partido independentista que se quiere ir de España, y nadie le hace nada, estaría bueno, es democrático, lo dice. Ahora, lo que ya no es tan fácil de aceptar es que después de decir mi partido lo que quiere es irse de España, que luego me diga la lección de cómo tenemos que organizar España. Porque claro, si usted se quiere ir de esta casa, pues hombre, déjenos a nosotros que organicemos la casa. No me dé lecciones de cómo tengo que organizarla porque me está diciendo que se va.